de los temas del último tiempo, diría yo, es el ajuste fiscal que pretende el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, diciendo hay poca plata, hay poca caja para hacer modificaciones, para impulsar proyectos, entonces hay que hacer un ajuste fiscal. Y hemos ido escuchando de esto a través del tiempo. El último y quizás el más polémico es cuando se señaló desde dónde, desde qué reparticiones, desde qué programas se iba a sacar recursos. Me imagino que se acuerdan lo del Sename, ¿no? Se hablaba de 4.000 millones menos, esto no tenía nada que ver con la comisión encargada de infancia que estaba poniendo sus ojos en el Sename. Finalmente eso se tiró para atrás. Y ahora pasa que el ministro de Hacienda o desde Hacienda se presenta un proyecto para este ajuste fiscal y finalmente el gobierno tiene que retirarlo. Desde Contraloría se hacen reparos, pero la pregunta es si hay algo de fondo respecto a desde dónde se saca plata para ahorrar en platas fiscales. Estamos con el economista del Movimiento Autonomista, es académico de la Universidad de Chile, Nicolás Grau. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Esto es más bien una mirada política y económica a propósito de esta... ¿Cómo evalúas o cómo se puede interpretar este vaivén de las autoridades de Hacienda respecto al ajuste, al no ajuste, al presentarlo, no presentarlo, enviar el proyecto, mejor lo retiro? Yo creo que lo que ilustra esto es que el gobierno está en un problema que se arrastra desde la forma en que plantearon este tema en la campaña. ¿Cómo así? El gobierno sabe que hace bastante tiempo, desde el primer gobierno de Bachelet, durante todo el gobierno de Piñera y también durante el gobierno de Bachelet, se ha gastado más de los recursos que se han recaudado. Y en momentos, por ejemplo, en el caso del gobierno de Piñera, era con un precio del cobre súper alto, con bastante crecimiento, entonces no habían buenas excusas para gastar más de lo que se estaba recaudando, y por tanto eso tiene dos formas de ser solucionado. Puede recaudarse más impuestos o se tiene que gastar menos, y ellos, como no están dispuestos a recaudar más impuestos, de hecho quieren bajar los impuestos, cuestión que podemos discutir después cómo ellos están pensando hacer eso. La única forma que tienen es reducir los gastos, pero ellos durante la campaña nunca dijeron qué programa. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando le preguntaban a Piñera, bueno, ¿de dónde va a reducir esto? Nunca lo dijo, lo que es muy impresentable, porque el análogo sería que uno, por ejemplo, dice, yo voy a subir los impuestos para financiar el gasto público, pero no les voy a decir en la campaña qué impuestos. Bueno, es lo mismo decir yo voy a bajar los gastos y después no decir qué hacer. Entonces, en el fondo eso es lo que les está pasando ahora. Cuando tratan de llevarlo a la práctica se dan cuenta de lo difícil que es y tienen estos problemas administrativos que han surgido con Contraloría. Ahora, uno no entiende el discurso de antes. A propósito que recordabas el momento de la campaña, efectivamente cuando reiteradamente le preguntaron a Sebastián Piñera, de hecho en uno de los debates, 4 preguntas al hilo de dónde va a recortar y no quiso anunciar nada de eso, por el costo me imagino que podía traer. Pero además eso no tenía ninguna coincidencia con que desde Hacienda, y esto en la candidatura de Sebastián Piñera, anunciaran que iban a rebajar el impuesto a las empresas. Bueno, ese creo que es un punto bien importante porque el gobierno ha sido bastante mañoso en la forma de presentar los elementos en el debate. ¿Por qué? Porque ha dicho que no va a bajar la carga tributaria. Porque saben, de hecho la carga tributaria debiera subir de acuerdo a los gastos que tiene Chile comprometido. Dijeron ahora que no van a bajar el impuesto corporativo, que podría ser consistente con eso, pero el gobierno además está planteando dos cosas, se dice, porque todavía no hay proyecto, pero se dice que va a plantear dos cosas que en la práctica significan reducción de impuestos y además significa reducción de impuestos a las personas de más alto ingreso. La primera es que quieren volver a la integración total. Eso significa que el impuesto de las empresas, estas son las grandes empresas, el 15% de empresas más grandes, sociedades anónimas, en fin, que están en la bolsa, esas empresas en la actualidad, un porcentaje del impuesto que pagan, de ese 27%, no se les devuelve como crédito tributario, 1/3 de eso. Y eso se llama una desintegración parcial, o sea que las empresas pagan realmente impuestos y no simplemente es un crédito que después pagan las personas que son dueñas de esas empresas. Lo que quiere hacer el gobierno es volver a la integración anterior. Eso en la práctica significa reducir el impuesto de esa empresa porque la base del impuesto que pagan es menor, a pesar de que la tasa sea la misma. Sí, esto es bien complejo. Complejo, sí. Pero solo como para resumir, y yo entiendo que no entrego todos los detalles, pero cuando los impuestos se integran, que era el sistema que tenía Chile, que todavía es principalmente integrado, pero sí, queda una parte que es desintegrada. Cuando está integrado se paga menos impuestos. La gente de más recursos paga menos impuestos, tanto como persona como empresa. No es lo mismo que pasa en los países europeos que están desintegrados, pagan las personas y pagan las empresas. Entonces, en el fondo, eso es importante a propósito de que generalmente se compara esta tasa, pero es distinto cuando el impuesto es integrado que cuando es desintegrado. Claro, en el caso desintegrado lo que sucede de manera bien simple es que las empresas pagan impuestos, esos impuestos nunca se devuelven y después con el remanente que queda, con el residual, las personas pagan sus impuestos. Sí. En la actualidad esa cosa está integrada en Chile en un sector muy importante y lo que hizo el gobierno anterior es que lo desintegró parcialmente, o sea, 1/3 de esos impuestos a las empresas no se devuelven.
Entonces el gobierno dice, yo no voy a bajar los impuestos, pero está diciendo vamos a integrar nuevamente el sistema, eso significa bajar los impuestos. Es bajarlos en el fondo. Y además bajar los impuestos a las empresas más grandes, porque esto no tiene nada que ver con las pymes siguen teniendo integración. Esto es solo para las empresas más grandes del país. Y lo segundo, que esto es una cosa más técnica pero muy importante, es que el gobierno actual también quiere echar pie atrás respecto a la norma general antiilusión. ¿Qué significa esto en castellano? Para explicarlo de manera muy simple. Es que antes de esta norma, lo que hacía Impuestos Internos es que decía, por ejemplo, usted tiene que pagar los impuestos de esta manera y no puede hacer todas estas trampas, A, B, C, D, que son formas de vulnerar el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que hacían los abogados, estos economistas, estos contadores que trabajan en estas grandes empresas? Buscaban algo que no estuviera prohibido. Por ejemplo, las empresas zombies en los 90 no estaban prohibidas. A través de eso pagaban menos impuestos. Impuestos Internos se daba cuenta, después lo prohibía. Y después entonces ellos buscaban otra forma de pagar menos impuestos. Entonces en el fondo Impuestos Internos iba tratando de pillar los loops, iba tratando de pillar, y eso era un trabajo que hacía bien Impuestos Internos, pero siempre íbamos atrás. ¿Por qué? Porque la ley especificaba que tú solo no puedes hacer lo que especifica directamente la ley. Una norma general antiilusión más bien define un espíritu de cosas que no se pueden hacer. Define una generalidad. Entonces le permite a Impuestos Internos decir, mire, a pesar de que esto no está claramente dicho que usted no lo puede hacer, esto contraviene el espíritu de la ley, por lo tanto usted no lo puede hacer. O sea, le da más margen. Le da mucho más margen, hacer algo más general y entonces restringe la posibilidad que tienen las grandes empresas principalmente de eludir impuestos. Entonces esto es algo bien importante, que es un poco técnico, pero el gobierno ha dicho que quiere echar esa ley para atrás, y eso en la práctica de nuevo va a hacer que las personas de más altos ingresos, que pueden pagar estos equipos que hacen estas ingenierías contables, en fin, van a tener las formas concretas de bajar sus impuestos. Entonces estas son dos cosas que el gobierno ha dicho que quiere hacer, que son bajadas de impuestos y que además significan bajar los impuestos de las personas de más altos ingresos. Entonces es importante ponerlo en el debate, a pesar de que sean técnico y complejo. Y ojo, porque no se dice vamos a bajar los impuestos, sino que se dice vamos a transformar el sistema, la ley antiilusión, claro. Se ocupa otra forma para presentarlo. Nicolás, te quiero llevar a otro tema porque también tiene que ver con esto, con cómo recauda el Estado y las ideas que puede tener el gobierno. Rafael Berguán, que es un economista que es de Bópoli, que fue parte del gobierno de Sebastián Piñera anterior. Trabajó en el metro, él fue director de metro y fue superintendente de bancos. Lanzó una idea a través de una columna de un tema que es bien importante tener muy presente, que tiene que ver con lo que pagamos de IVA, que lo pagamos todos los chilenos, todas las chilenas cada vez que compramos algo, hoy día es de un 19%, y él señalaba que se podía subir en un punto el IVA, o sea 20%, y esto iba a recaudar una cantidad enorme de recursos frescos para el gobierno. ¿Qué pasa con una propuesta como esa? Yo lo primero que me gustaría rescatar de esa columna es la parte con la que yo comparto. Lo que dice Berguán en esa columna es que si uno mira los países desarrollados, que es un objetivo que tiene nuestro país, ¿cierto? Lo que se da cuenta es que todos esos países recaudan mucho más de lo que recauda Chile, en términos del porcentaje de su PIB. O sea, su PIB es más grande y además, porcentualmente de ese PIB, el tamaño del Estado o lo que se recauda en términos de impuestos es mayor. Entonces, básicamente lo que está diciendo Berguán es que si nosotros queremos más o menos hacer lo que hacen los otros países, tenemos que cobrar más impuestos. Y eso, que lo diga alguien de derecha, yo creo que es una cosa valorable, porque el gobierno no lo dice. De hecho, como acabamos de discutir, lo que está proponiendo el gobierno en la práctica es bajar los impuestos. Entonces, yo creo que hay que valorar que gente del mundo de derecha haga esos planteamientos y se dé cuenta en el fondo que una trayectoria razonable de desarrollo del país implica aumentar la fracción que los chilenos y las chilenas pagamos de impuestos. ¿Dónde está mi diferencia con ese artículo? Es el cómo, de dónde sacar esa plata, donde Berguán lo que propone es, o quiere abrir el debate respecto a la posibilidad del IVA. Yo creo que si uno sigue el mismo argumento que plantea Berguán, que es decir, miremos a los otros países. Él dice, miremos a los otros países, veamos la tasa total de impuestos que se cobra. Yo le propondría a Rafa Berguán, con quien comparto la radio, así que tengo muy buena onda. Yo le propondría a Rafa, sigamos el mismo argumento. Y no solo veamos el qué, cuánto es el impuesto que tienen los otros países, sino también veamos el cómo. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que el grueso de los países desarrollados tienen sistemas mucho más progresivos que el chileno. ¿Qué significa eso en castellano de nuevo? Que las personas de más alto ingreso pagan un porcentaje más alto en impuestos. Y el IVA es todo lo contrario, porque las personas de más bajo ingreso consumen todo su ingreso, por lo tanto pagan el 20% de su ingreso, en cambio las personas de alto ingreso puede ser que consuman el 20, el 10% de su ingreso, el resto puede ser que lo ahorran y ellos no pagan impuestos por eso. Entonces el IVA es un impuesto muy regresivo, que las personas de más bajo ingresos pagan de sobremanera, y hay otros impuestos
que sí pueden ser progresivos, por ejemplo, impuestos a la riqueza, impuestos a la renta, y cuando uno ve lo que hacen los otros países, los países desarrollados, se da cuenta que son ese tipo de instrumentos los que tienen. Entonces, si uno sigue la misma lógica de Verwan, que es tratar de imitar lo que hacen los otros países, se daría cuenta que su propuesta del IVA no es la mejor idea. ¿Cuál es la importancia del IVA como impuesto en Chile para la recaudación que hace el fisco? Es la mitad del recaudo. Así de importante. Entonces, si uno piensa que el tamaño del Estado en Chile, de la recaudación, es más o menos el 20% del PIB, eso significa que es más o menos el 10% del PIB. Sí. Es el IVA más todos los otros impuestos, hay otros impuestos indirectos que se incluyen en eso, pero es un 50% del PIB, lo que si uno compara con otros países también es bastante alto, y eso es lo que hace, insisto, que el sistema tributario en Chile como un todo sea neutro, es decir, nos deja tan desigual como estábamos antes del sistema impositivo. Y eso, cuando uno lo compara también con otros países, es muy distinto. O sea, uno ve Alemania, Francia, Suecia, Inglaterra, son países que en general el sistema impositivo ayuda mucho para efectos de reducir la desigualdad, porque las personas de más alto ingreso pagan más impuestos. Y esto además tendría que ser mucho más importante en Chile, porque cuando uno ve Chile y lo compara con los otros países respecto a el porcentaje de ingresos que se lleva el 1% más rico, que en Chile es en torno al 30%, varía dependiendo de los estudios, pero en torno al 30%, ese número es bajo el 20% en los otros países, en los países desarrollados. Entonces, en Chile lo que te muestran los datos es que hay un grupo bien pequeño que concentra una fracción desproporcionada del ingreso comparado con los otros países, por lo tanto, el sentido común lo que indica es que los recursos están ahí y es donde hay que ir a buscarlos. Y ahí hay una cuestión semántica que yo creo que es bien importante. El gobierno dice, Chile no puede gastar más de lo que tiene. Pero eso es mañoso, porque en realidad lo que no puede hacer un país es gastar más de lo que recauda. Pero Chile tiene, lo que pasa es que no estamos recaudando bien. Y el que tiene es ese 1% y hay que buscar los instrumentos para poder recaudar de ese 1%. Nicolás Grau, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación. Recuerda, www.diarioclever.cl.